¿Sí? Bien. Sus consultas pueden hacerlo a través del chat. Bien, ayer me preguntaron sobre el tema de BIM y nos pusimos a hablar y había el tema de look, ¿no? Entonces, el tema del look en BIM, hay páginas que detallan muy bien esa parte. Es cuestión de buscar la información, pero se puso lento el internet. Aquí está. Entonces, ayer hablando con uno de sus compañeros, de sus compañeras diría, estábamos viendo que no es solamente hacer en BIM, hacer el modelo en Revit no es solamente hacerlo en 3D, sino que hay que determinar el nivel de detallamiento o de desarrollo que se va a hacer. Entonces tenemos este, por ejemplo, el Lux 100, 200, 300, 400, 500. Eso puede aplicar, ¿sí? Esto puede aplicar al tema de la arquitectura. Hay diferentes niveles, si estamos hablando de estructura, de hidrosanitaria, de instalaciones eléctricas, cada uno tiene, ¿sí? Un alcance. Entonces aquí lo que estamos viendo es qué es lo que requiere. ¿Sí? Aquí está bonito explicadito, miren. Y no se trata de que se vea bonito, ¿sí? Lo que se trata también es que vaya acompañado de información, ¿no? De información. Entonces, puede ser un volumencito, puede ser sí. Puede tener ya los colores de pintura o revoque, ya va aumentando. Entonces, puedo tener la especificación técnica vinculada al ladrillo que se va a usar. Ese ya es. ¿Ven? Estoy haciendo la coordinación em, con las otras técnicas o con las ingenierías. Entonces, no es simplemente que se vea bonito o más detallado, sino también implica coordinación, el nivel de desarrollo, ¿no? Como dijimos, existen, sí, existen diferentes niveles de look, como estamos viendo acá, para arquitectura. Entonces voy a buscar look BIM instalaciones. Y ahorita vemos este, el que me gusta ver, ¿ven? Y en estructuras. ¿Dónde está? Hay uno que es bien detalladito. 300 400. Creo que aquí está ese. Bien. Entonces, este que estamos viendo es para el tema de las instalaciones. ¿Sí? El de las instalaciones. Fíjense que es 200 300 350 400 y 500. En este que estamos viendo de 100 200 300 400 500 no existe el 350. ¿Sí? Pero en realidad no llegamos a 400 directamente. El que más ocupamos a la hora de trabajar en BIM es este, el 350. ¿No? Entonces, en los trabajos normalmente nos van a solicitar estar entre 300 y 350. A 400 casi no se pide, ¿no? No se pide. En 500 tampoco. ¿Sí? Ahora, no se trata de ponerle una llavecita, por ejemplo, en este 300 vamos a fijarnos que las llaves son cubitos, ¿no? Que nos van a indicar que son llaves. Belleza, es 300. En 350 ya hay un modelo esquemático de la llave, pero esa llave es un modelo estándar. ¿Sí? La misma llave puede representar varias llaves, ¿sí? Y simplemente cambiar el color. Eso sería un Lux 350. Aparte que ya hacemos un control de coordinación con las otras técnicas, ¿no? Cuando ya hablo, ¿sí? Cuando ya hablo de un Lux de 400, ¿sí? De 400 trabajado en BIM, nosotros ya tenemos que estar pensando en buscar la pieza, ¿no? La pieza que vamos a realmente utilizar, es decir, buscaré el fabricante Tigre, Tupi, ¿no? O el fabricante que corresponda de la llave o de la válvula, ¿no? Las tuberías utilizaré las de PVC de Tigre, ¿no?
también puede ser Tupi, también puede ser el otro que hay acá, Plasmat, creo que es, ¿no? ¿Sí? Entonces tengo que buscar sus familias, si estamos hablando en Revit, o sus IFC, si estamos hablando en forma general. Y el 500 ya va acompañado con, aparte de todas las ingenierías, la coordinación, ya nosotros vamos colocando la información adicional, manuales de instalación, manuales de mantenimiento que van vinculados, ¿sí? A cada pieza. Inclusive yo puedo vincular un video de instalación de la pieza, que eso lo tiene Tigre, por ejemplo. Entonces, ese nivel de información que lleva, no es que tengo que cargar el video, ¿no? Tengo que tener el PDF cargado, no. Tengo que tener la dirección del PDF del fabricante, de ese que vamos a poner. Entonces puede ser que tenga una llave de lavamanos que sea Docol, entonces tengo que linkear el video de Docol, tengo que linkear el manual de esa llave o de esa llave de lavamanos de Docol. Entonces esa información se va dando. Entonces no es solamente que se vea bonito, sino que ya en el nivel de look que definimos, vamos viendo qué piezas reales la que se va a poner, cuál es la que se encuentra en el mercado. Eso es lo complicado en trabajar todavía, porque los arquitectos bajan mueblecitos, cortinas, ventanas, de las que les parece bonito. Que el arquitecto fulano de regalo mandó 1 giga de familias de Revit. Las copian y las usan sin sentido. Que le pusieron duchas, duchas que ni siquiera hay acá, son duchas de Inglaterra, duchas europeas. Esas no usamos. Tenemos que buscar, por ejemplo, las Llorenti, que las tenemos en familia de Revit y podemos manejarlas. Si vamos a comprar una marca específica, tendremos que buscar en el fabricante esa marca a qué nivel lo tiene de look su pieza detallada, ¿no? Porque puede ser esquemático o también puede ser muy, muy detallado. Eso lo vemos más que todo en las bombas en el tema hidráulico. Muchas veces es solamente esquemático, son cilindros con otros cilindros combinados, con unos redonditos que definen la bomba. Otros fabricantes sí tienen la bomba con precisión, el punto de entrada, el punto de salida, ¿no? También nos dan un juego de válvulas especiales que ellos también venden para poder hacer todo la sala de máquinas, ¿no? Los manómetros, todo eso lo podemos buscar en función del fabricante que vamos a comprar. Eso define el look. Entonces, el look de arquitectura tiene un alcance. ¿Sí? Tiene un alcance. El look de sanitaria tiene otro alcance. Y si nosotros, fíjense, ahí técnicamente es look 100, 200, 300, 400, pero en realidad esto viene estandarizado. Hay documentos estandarizados que ya nos dicen cómo nosotros debemos trabajar. Hay maestrías de esto, ¿sí? En Sigurak, en Udemy, ¿qué se llama el otro? De España también hay uno de puros Sigurak, Udemy y el otro es el. Ahorita vamos a buscar. ¿Dónde está? ¿Dónde anda ahora que lo busco? No lo pillo. Universidad Politécnica de Madrid. No, esas son presenciales. Online. ¿Qué se llama ese lugar? EADIC, ¿no? EADIC, esas son las maestrías, los lugares donde tienen maestrías. El Sigurak, por ejemplo, es de la Universidad Politécnica de Barcelona, la estatal. Los de Udemy es una universidad privada a distancia y todo lo que vemos en EADIC viene a ser universidades privadas de España, ¿no? Cada uno tiene sus pros y sus contras. Siempre nosotros tenemos que buscar aquella que tenga 600 créditos mínimos para que pueda ser validado en Bolivia, la maestría. ¿Sí? Ahora hay que tomar en cuenta que había maestrías en Brasil online. Actualmente hace unas semanas ha salido una resolución ministerial,
¿sí? De los brasileros, donde prohíbe que los cursos sean 100% online. ¿Sí? Tiene que tener clases presenciales, como ya era antes. Antes había las de a distancia y los fines de semana uno tenía que estar presencial para hacerlo unas pasantías, laboratorios o exámenes, ¿sí? O exámenes. Entonces, pagar la maestría en Brasil tenía un costo de unos 6.000 y algo dólares y pagar unos 20 viajes a Brasil, irse los fines de semana de aquí hasta allá, y yo también lo coticé y estaba igual sobre ese monto en esos tiempos. Entonces, hacer una semipresencial sale alrededor de unos 15.000 dólares a 20.000 dólares, ¿no? Hacer una presencial en Europa sale unos 32.000 dólares, sobre la base unos 32.000. Ahorita están más carito porque los servicios básicos y los alquileres han subido allá casi el 3.000%. Entonces yo creo que estar sobre los 40.000 euros, el tema de las maestrías en España, ¿sí? Es 10 meses de clases, las que son intensivas. Las que son de 2 años, obviamente que van a estar sobre los 30.000 por año, ¿sí? 30.000 por año. Entonces, uno hace un presupuesto, hay las que están online, hay que están las semipresenciales como las de Brasil, que ahora son esas formas, y las que todavía son online son las españolas, pero veremos a ver si vuelve nuevamente al sistema. Las de a distancia o online de España solo se permitía a aquellos que vivían dentro de España. En los tiempos que yo quería hacer online, no existía. Habían a distancia, pero solo para aquellos que estaban dentro del territorio español, ¿no? Ahora es un poquito más eh, accesible. Claro, con el cambio del dólar se complica un poquito, pero se puede. Haciendo los presupuestos van a ver. Entonces, sobre este tema estamos viendo es el BIM. Hay coordinador, hay maestrías de coordinación en BIM, que eso es lo que normalmente se ve. Y el otro que es más completo que ser solamente coordinador en BIM es ser en Lean Construction. ¿Sí? Master en Lean Construction, llevan todo esto del BIM. Ahora estábamos viendo que existen, ¿no? Diferentes valores en estructuras, ¿no? Había uno más bonito de estructuras que llegaba hasta el 700, ¿no? Hasta el 700 de coordinación. Este, por ejemplo, es 100, 200, 300. Este es en hormigón armado. En metálica hay otra estructuras metálicas, ¿sí? Miren, es 100, 200, hasta el 700, si no me equivoco, va dándose en hormigón armado. En hormigón armado, noten que va desde el 100 hasta el 400, y en estructuras metálicas, si no me equivoco, llega hasta el 700. Aquí tenemos otra clasificación, ¿ven? BIM México, y aquí hay otra. Entonces, no es solamente recuerden hacer bonito en 3D, sino debe llevar acompañado coordinación con otras ramas, con otras especialidades, y también sobre el tema de llevar la información de manuales de instalaciones, manuales de mantenimiento, ¿sí? Especificaciones técnicas, técnicamente de lo que estamos hablando, van vinculados. ¿Ya? Ya después, si quiere implementarse el BIM con todo, ya es el 4D, 5D, 6D, donde nosotros le vamos dando, sí, los cronogramas, vinculándolos al cronograma. ¿Sí? Entonces, para el que esté planteando este tema, hay una de sus compañeras que lo está planteando, estos son obligatorios. ¿Sí? Defensa sobre ese tema hay un montón en internet, ¿sí? De cómo está implementando. Sobre información de lo tradicional versus el BIM con Lias Construction, también existen informes en revistas técnicas como las del TQS en Brasil, como las de Altoki también del Brasil, ¿sí? Que nos dan parámetros de cuántos son los porcentajes de ahorro, cuántos son los incrementos de costos en diseño, porque el desarrollar en BIM tiene un costo adicional que hacer lo tradicional en desarrollo de proyectos. Ya en la ejecución de proyectos, para que el BIM se pueda implementar adecuadamente, es con Lean Construction. Se puede hacer empíricamente,
¿Habrá una diferencia entre lo tradicional y con un modelo BIM? Sí, pero si va de la mano del Lean Construction, sí vemos una diferencia sustancial. Bien, eso era para hacer ahora un ratito, ¿sí? Por eso les he comentado ayer que me hablen sobre su defensa. Me estaban diciendo que ya hicieron perfiles, la mayoría debe tener un tema, pero una cosa es plantear un tema y otra cosa es ver cómo lo van a hacer, qué es lo que están haciendo, cómo lo están planteando, si es harto trabajo o no es, o es poquito, normalmente es harto trabajo, pero lo enfocan mal. El anterior seminario tuve así, había una alumna que estaba haciendo una estructura de hormigón enterrado para impedir que el agua se pase de los laterales en el terreno, estaba mal planteado todo. Cuando ya le mostramos qué es lo que realmente decía su tema, era bastante sencillo aplicarlo, ¿no? Era una instalación de captación de agua de lluvia y evacuación subterránea, ¿no? Y eso era sencillo de aplicarlo. Lo único complicado era ya su planta elevadora, que eso también era pura hidráulica pichanga, ¿no? Bastante sencillo. Entonces, sé que tienen temas. Cuando a mí me pillen, ya sea en el CCT o nos pillemos en el examen, al final del examen yo voy a procurar quedarme el tiempo que queda programado para que ustedes puedan consultarme y ahí por lo menos nos vamos a despejar dudas. ¿Sí? Ahí yo me entero qué temas están haciendo también. Bien, ya hicimos hora y vamos a comenzar con lo que es serio, a lo que estamos apuntando en este módulo, que es la norma 2023. Cabalmente, en el CIPECAT, que es el software que nosotros estamos usando, tanto la norma boliviana como el nuevo código de sismo, de diseño sismostente mexicano, se salieron los dos al mismo tiempo. Para, no diremos sorpresa, porque los españoles ya nos tienen encasillados y realmente le hacemos honor como ayer, ¿no? A última hora inscribiéndose los partidos. Lo mismo pasó aquí en la presentación del lanzamiento de esta norma dentro del software. El gerente técnico a nivel mundial da unas palabras para Bolivia. Dijo, de México, todo bien. De Bolivia, sorpresa que tuvimos, que sacaron una resolución diciendo es obligatoria. Hoy en la tarde, al final de la tarde lo sacaron, hoy se aprobó, mañana es obligatorio. Entonces, sorpresa nuestra, hemos tardado un poquito, dijo, pero lo hicimos. En cambio, la norma mexicana, que también lo estamos lanzando hoy en el software, decía, en esta nueva versión, un nuevo parche, la norma mexicana salió hace 6 meses y dieron 6 meses para que se pueda estudiar, todo el mundo lo empiece a estudiar y todas las empresas de software lo puedan implementar, pero había un juego de 6 meses. De Bolivia, aunque diga 2023, dice ahí, se aprobó este 2024 y se lo aprobó hoy y mañana es obligatorio. Entonces, esa sorpresa siempre nos dan los bolivianos. Entonces, lo mismo ha pasado con la NB. Salió una resolución de la Sociedad de Ingenieros de Santa Cruz diciendo ya es obligatorio y todo el mundo a usar. No lo vamos a usar. ¿Cómo lo vamos a usar si todo lo hacemos con software? Entonces fue un conflicto, se tuvo que hacer contrarreloj y al final tuvo que hacerse unas prórrogas de anotar proyectos que ya teníamos desarrollando con la C87 para que nos dejen ingresar con la norma antigua y que después los nuevos que ya no tengamos anotados ya sea obligatorio. Entonces, la empresa tardó unos 3 meses o 2 meses y medio en implementar todo el tema de la norma NB boliviana. La primera vez era un rosario de errores que tenía. Fue muy conflictivo la implementación. Al igual que estábamos hablando nosotros de la norma de sismo, ¿no? Por eso lo hemos visto desde el 2006. Era conflictivo. Entre la 2018 y la 2020 ha sido un dilema. Esta versión de la 2023 sí ya fue un poquito más sencillo.
porque está más ordenada. Ahora, ¿por qué estoy mostrando la de México? Porque resulta que esta norma de México tiene, sí, unas particularidades que se han incluido en la norma boliviana. ¿Sí? Se han incluido. Es un principio, ¿sí? Que ha salido del estudio del sismo del 2017. Y en el punto en que vayamos a ver los factores de irregularidad, veremos cómo se aplica. Entonces, no es que la norma boliviana está basada en la norma mexicana, sino que hay unos conceptos que saca de la experiencia del sismo del 2017 que se han plasmado en este nuevo código mexicano y de que de alguna manera hay influencias también los mexicanos. Hay un ingeniero que asistió a la norma boliviana, ¿sí? Que él es que probablemente haya puesto ese criterio. Y lo vamos a ver y es interesante y veremos el por qué. ¿Sí? Comencemos entonces, y acá vamos a darnos cuenta que nuevamente este espectro, y es delicado este tema porque este espectro, ¿sí? El espectro de respuesta que tenemos en la norma es el comportamiento posible que va a tener nuestra estructura o nuestro edificio ante diferentes tipos de frecuencias. Pueden ser frecuencias cortas que son FA, frecuencias largas que son FB. Entonces va a depender de la sensibilidad que nosotros tengamos de nuestro edificio y de su altura, obviamente. ¿Por qué decimos sensibilidad? Porque está en función también de los tipos de soportes de aquel que le hace frente a los desplazamientos horizontales. De eso va a depender. Entonces, en los ejemplos, por ejemplo, los ejemplos que hemos desarrollado, simplemente puse columnas, le di calcular y salió la memoria de cálculo. Y salían periodos altos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque simplemente puse columnas y me valió si están bien o están mal. Simplemente quería ver cómo el software hace conforme a las normas históricas que estábamos viendo de Bolivia, las que ya se implementaron, pero ya no se usan. ¿No? Esta vez sí vamos a hacer tres ejemplos en categoría B, C y D. La A no la hacemos porque no necesita diseño sismo resistente y la F y E son muy parecidos a la categoría D. Entonces, tenemos que aprender cómo se hace B, C y D. Ahí vamos a tomar nuestro tiempo en lo que resta de las clases, casi hasta el final, porque el viento es sencillo y lo vemos después de nuevo en el módulo 5, ¿sí? Vamos a ver cómo se tiene que certificar los elementos, ¿sí? Y el control de derivas, tomando en cuenta ese principio que han colocado los mexicanos, o sea, el criterio de los mexicanos. Bien, este espectro, dijimos, causa el que tenga memoria, ¿sí? Puede darse cuenta que este espectro tiene cambios que apuntan, por ejemplo, ¿sí? Vamos a fijarnos, miren acá. Este dice 1.25, ¿cierto? Yo lo que voy a hacer es buscar al, a este de acá. Busco. Este es la 2018. ¿No? 2018 y voy a buscar este de acá. Fíjense que su espectro dice 1.2, pero ahí toma en cuenta la importancia del factor S del suelo y el factor de importancia. Bueno, entonces no es bueno para comparar porque este tiene otro principio. Bueno, belleza. Vamos a buscar el que está por acá, el 2020. Y el 2020 es el que se trató de salvar. El 2018 fue un desastre. Este es el que fue a salvar la cuestión del diseño sismo resistente y ahí nosotros lo tenemos. ¿Sí? Este ya tiene un mismo criterio que el nuevo que estamos viendo. Entonces, vamos a revisar y fíjense los valores. Estos valores los que me debe interesar, estos de acá, porque estos son fijos, miren. 2.5 es fijo, pero este es 1.5 y 1.5, ¿sí? 1.5. Ahora, si nosotros nos fijamos a este de acá, este ya cambió y este valor pasó a ser 1.25 y 1.25. Pregunta, ¿a qué tipo de estructuras les afecta esos dos tramos?
porque son cuatro tramos, ¿cierto? El primer tramo es este hasta del 0 al TO, del TO al TS sería el segundo tramo, el tercero sería de TS a TL y de TL al infinito sería el cuarto tramo. ¿A qué tipo de estructuras le afecta este? Este tramo, fíjense que la pregunta del examen que les dije sobre qué es FA y FB, FA son estructuras pequeñas con periodos cortos, menores a un segundo, y FB son normalmente estructuras más altas con periodos largos mayor o igual a un segundo. Si nosotros estamos viendo FB, que son de periodos mayores a un segundo, ¿sí? Mayores a un segundo, estamos hablando que este cambio que está habiendo en el espectro de respuesta en la 2023 está favoreciendo a los edificios altos. En pocas palabras, las personas que han estado acá, ¿sí? ¿Sí? Los desarrolladores de proyectos de edificios tienen cierta influencia en las mesas de trabajo, aunque nosotros digamos que no, siempre está presente. Entonces, esa discusión de ver si se alivia un poquito o no, si le podemos darle, ¿sí? Un poquito más de holgura, cuánto le afecta, cuánto, ese es el detalle. Aquí de 1,5 lo han bajado a 1,25 si se dan cuenta, ¿no? 1,25. Entonces, ¿a dónde está el alivio? En los edificios grandes, ¿sí? En los edificios grandes. En los edificios normales que nosotros vamos a tener, aquellos que son menor de un segundo, vamos a tener las mismas condiciones, ¿sí? Vamos a tener las mismas condiciones. Ahora, para poder elaborar este espectro, tenemos todas las formulaciones, ¿ven? Todas las formulaciones. Entonces, aquí tenemos los tiempos, los intervalos, las ecuaciones para cada intervalo y los tiempos. Noten ustedes que los tiempos TO, TS, TL están en función de FA y FB. Ahora, tanto FA como FB van a estar en función de la aceleración que sale del mapa de peligrosidad sísmica, que sería el que lo tenemos al lado derecho, ese que está con las líneas de colores, ¿sí? Sale de ahí, y el tipo de suelo. Entonces, FA y FB va a depender de la aceleración del mapa y del tipo de suelo donde nosotros estemos planteando nuestro proyecto. Recuerden que el tipo de suelo debe determinarse para 30 metros por debajo, para los primeros 30 metros por debajo de la cimentación, ¿sí? Cosa que si nosotros vamos a revisar inclusive la norma de prospecciones, que sería el de mecánica de suelo, no llegamos, ¿sí? En otros países también, como Venezuela que les contaba, no, la gente no quiere invertir para hacer 30 metros de mecánica de suelo. Otro detalle, por ejemplo, de la vida real es que cuando yo contrato una empresa de mecánica de suelo, le digo, quiero que me haga 10 metros. Sí, sí, se lo hago. Cuando le digo a todas, sí, todas las hacen. Quiero cotizar 15 metros. Entonces, las más truchitas van a decir 15 metros. No, le va a quedar hacer lance, pero de 10 que hayan, 2 se van a ir y 8 quedan. ¿Puedo darle 15 metros? Sí. ¿Puedo darle 20 metros? Sí. ¿Puedo darle 25 metros? Ya de las 10 empresas puede haber solo 4 que se queden diciendo, sí, se lo voy a hacer 25 metros. Cuando ya les digo, quiero hacer un estudio de SPT, ¿no? De unos 30, 35 metros, ya automáticamente ahí paran el coche y dicen, bueno, mejor, ¿qué tipo de edificio es? Ah, es un edificio de 27 pisos. No, con 25 metros más que suficiente. Tengo dos subsuelos. Entonces, si cada subsuelo tiene póngale 3 metros. 3 por 2, 6. Más 1,50 m de cabezal, estamos hablando
Ya estamos hablando de 7,5 metros de profundidad que no me va a servir, tomando en cuenta que voy a tener unos pilotes de unos 15 metros, ¿sí? Como mínimo, 15 metros. ¿Dónde está mi calculadorita? Aquí está, aquí. Si yo tengo, por ejemplo, un subsuelo nomás, ¿sí? Un subsuelo. Si yo tengo un subsuelo, son 3 metros. Voy a tener cabezales, 1,30 m por lo menos de cabezal. Chan, ahí está. 4,30 m. Para 27 pisos voy a estar trabajando con pilotes de 15 a 20 metros. Pongámosle 18 metros, ¿sí? Entonces lo sumo, ya tengo 22,3 metros, ¿sí? 22,3 metros. Pero no es suficiente llegar hasta donde va a llegar el pilote. Yo necesito bajar más porque el cálculo por capacidad por punta del pilote, porque abajo el suelo es bastante resistente. En la mayoría de los casos en la ciudad de Santa Cruz hay lugares que sí son feos, feos, pero lo normal es que yo tenga que tener información por debajo de la cota última del pilote. No sé por qué, porque hay un área activa de trabajo por punta que debo considerar, pues necesito esos datos. Entonces necesitaré por lo menos, en el peor de los casos, 25 metros y en el mejor de los casos, 30 metros. ¿Sí? 30 metros. Eso sería sin sismo, sin sismo. Entonces, entre 25 y 30 metros, 25 me van a decir la mayoría de la gente que hace mecánica de suelo. ¿Por qué hay esa reticencia de no querer hacer a más profundidad? En realidad pueden hacer hasta 50 metros, 60 metros si se los pido, sí lo pueden hacer, pero eso implica que tienen que alquilarse los equipos, ¿sí? Tienen que alquilarse un equipo mecanizado, ¿ya? Normal, los SPT lo hacen con cucharitas y con un trípode y van golpeando con esfuerzo físico, levantan el martillo y van golpeando. Si les pido que hagan a mayor profundidad, necesariamente tienen que ocupar un equipo mecanizado y eso ya no lo ven negocio. Si nos aumentan el costo, belleza, ¿no? Pero si yo tengo que hacer sismo resistente, ya estábamos con 4,30 m, ¿cierto? 4,30 m, más 30 metros por debajo, tengo que sumar, tengo 34, o sea, necesito 35 metros con un subsuelo. Si tengo otro subsuelo, ya tengo que estar pensando en 40 metros, ¿no? En 40 metros. Entonces se complica. Ese estudio, ah, aparte que el dueño no entiende de qué se trata, o sea, hay un problema de que no quiere asignarle el presupuesto. Y hay muchos casos que se van por eso. Aparte, sabemos que las empresas, si le pedimos esas profundidades, los costos ya no van a estar dentro de los parámetros estándar que nosotros tenemos del SPT. ¿Cuánto es el SPT? Una empresa que no tenga muchas garantías de hacer un buen trabajo cobra 140 pesos, ¿no? Y ustedes dirán, pero ¿cómo se da cuenta que es malo? Por el precio, ¿no? El estudio del SPT es fuerza física. Tiene que haber un técnico y los demás tienen que saber aguantar el ritmo del esfuerzo físico de levantar el martillo, estar cavando, estar estabilizándolo el pozo y demás. Hay uno nomás que tiene que saber. Los otros están solamente para levantar el peso y golpear, ¿no? Que tiene que tener técnica, sí, pero es cosa sencilla. No necesitan ser ingenieros para hacer eso. Ahora, aparte de eso, o sea, pues si de 140, ¿qué más tienen que invertir? Tienen que hacer tamizado, secado en horno, ¿no? Entonces, con 140 pesos a costo de horas hombres del esfuerzo físico de hacer el estudio en el campo y luego en el laboratorio, es dudoso que me entregue datos, sí, adecuados. Es decir, que lo puedo supervisar que haga la cota, belleza, hasta donde le digo, lo puedo medir, supervisarlo y hacerlo. Pero ya en laboratorio, ¿no? Entonces hay de 140, 180, 210 era el estándar, pero ahorita va a estar en unos 250, un poquito más,
¿sí? Hay empresas que cobran $100, cobraban el metro, ¿no? Sí son esas empresas, no se las contrata muy seguido, pero sí tienen más que todo la fidelidad de sus resultados, porque si hay una arcilla, ellos ya utilizan un que se llama un equipo especial para poder determinar sus características. Entonces son empresas más serias, pero que sus costos acompañan, ¿sí? Esa seriedad, ¿no? O esa forma de cómo ellos son más técnicos. Ahora, entonces, para determinar FA y FB va a ser complicado, ¿sí? Por eso estamos dando las referencias. Entonces, FA y FB depende del tipo de suelo, que son para los 30 primeros metros, de ahí salió ese tema. Y la aceleración, fíjense que es el mismo mapa de la 2020, ¿sí? En la 2018 salió un desastre porque solamente se trabajó con los mapas macros de todo el continente, ¿sí? Y se hizo una extrapolación ahí y sacaron esas cuatro franjas horribles, que fue ampliamente criticado. Luego entró San Calixto y nos dio este mapa que también es criticado en la 2020 porque no incluye uno que rebajó la de 0,30 a 0,20 Santa Cruz, pero sigue la gente diciendo que estaba entre lo que nosotros calculamos que era entre 0,2 y 0,16, ¿cierto? Que tendría que estar la aceleración en Santa Cruz si nosotros nos vemos en los macros, pero salió 0,20. Ahora, se critica porque no toma en cuenta algunas fallas que están estudiadas y que no se han incluido en estas isolíneas para representar el tema probabilístico de amenaza sísmica para 475 años. Entonces, siempre que exponen los que han desarrollado esta norma, ellos dicen, nosotros no lo hacemos, lo hizo San Calixto. Entonces, de esa manera deslindan responsabilidades a la crítica que se le da porque este mapa no da confianza. Pero es lo que tenemos, que esa es la palabra que utilizan, ¿no? Ustedes cuando asistan alguna vez van a decir, o tal vez me pillen a mí y dicen, bueno, lo hizo San Calixto, pero eso es lo que tenemos, ¿no? Tendríamos que ir a hacer show ahí a los de San Calixto para que nos den una explicación del por qué no incluyeron lo que se le ha observado, ¿no? Es lo mismo que la norma de granizo que anda por todos lados circulando, que muchos se quejan que es una norma extrapolada y mal extrapolada, ¿no? Lo están criticando un montón a la norma de granizo y nieve, ¿sí? No tiene mucho, hay un montón de cuestionantes a esa norma. Y si está comenzando así la norma de granizo y nieve, de nieve y granizo que se ha desarrollado, si no me equivoco, en Sucre, va a ser muy difícil que se tome como algo serio y como un marco de referencia. Entonces, esta norma que nosotros estamos viendo de acciones sísmicas, porque esta ya es de acciones sísmicas, no debería llamarse norma de diseño sismo resistente. ¿Por qué? Porque ya no hay nada acá de que hable del hormigón, ni porque tiene que ir el fierro, ni porque es metálico, no existe nada de eso. Aquí es netamente acciones, pero se ha quedado con ese nombre de norma boliviana de diseño sismo resistente 2023. La norma de viento y sismo es sus primeros pasos, le van a dar duro y seguramente otros profesionales asumirán ese reto con los datos ya que se tiene el CENAMI para poder hacer un trabajo adecuado y poder justificar, ¿no? Hay gente que sabe, que tiene muy buena formación, que lo ha criticado, ¿sí? Con criterios, ¿no? De ingeniería, cosas que no han podido justificarlos, ¿no? No han podido explicarlos adecuadamente. Entonces, esto de acá, bueno, tenemos el mapa, lo vamos a usar. Recuerden que esta norma es de uso obligatorio. Salió esa sorpresa. Todas las normas que nosotros hemos visto son de uso voluntario. Esta de acá salió a través de una resolución ministerial que es de uso obligatorio. Y además, referencia en la misma norma, referencia que es la guía para hormigón armado, es la NB 122-5001, versión 2020. ¿Sí? Ya especifica qué es esa norma. ¿Sí? Y este documento técnicamente va a un delito,
¿sí? Que es resoluciones contrarias a las normas nacionales. ¿Por qué? Porque la norma nacional vigente es la CBH 87. Y en esta norma especifica a la NB que no es norma oficial, ni que se utiliza, no se utiliza ni siquiera a nivel de todo el país. Lo usamos inicialmente la, por buena fe fue hacer una nueva norma que reemplace a la CB87. Todo el mundo trabaja con ACI en las universidades, especialmente en las del interior, pero sorpresa nuestra fue que se rechazó, ¿sí? Se rechazó. Entonces, al rechazarse, Santa Cruz retrocedió y solamente en Santa Cruz se aplicaba la NB, ¿sí? La NB. Ya después pasó a hacer uso en norma oficial boliviana para revisarlo. ¿Por qué? Porque es el instrumento legal que nosotros tenemos oficialmente. Si lo hizo con la última norma 2025 de los americanos, belleza, pero tiene que haber una razón del por qué vamos a revisarlo, pues, ¿no? ¿Sí? Espérame un momento, un momento, un momento. Ya. Entonces estábamos en el tema de que esta norma referencia a la ANB, la ANB también ha tenido de tropezones, tropezones, pero se ha ido corrigiendo y esta última ya es un poco más seria y que lo referencie tiene una coherencia, ¿no? Que esto deriva de la ASCE, ¿sí? De la SCE. Entonces, esta se va a vincular directamente a la ACI y nosotros la NB lo tenemos con base a CI. Está bien, pero ponerlo en un documento oficial del Estado y que diga que es de uso obligatorio contraviene, ¿ven? Es una cosa que está, por buenas intenciones, está mal hecho, ¿no? Está bien que haya una norma de sismo, la consigna era que no debería ser nunca obligatorio, de que lo referencia con la NB nueva, que está en base a la ACI, está bien para que tenga cierta coherencia, pero lo que debería hacerse es primero darle de baja a la CH87 y siete y colocar la nueva para que no haya más confusión, ¿sí? Y además ya las normas de acciones de viento, la de sismo, son ASCE, que son americanas, entonces ya va a tener mayor relación, sin tanto conflicto. Pero esto funciona así, no importa quién esté en el estado, va a funcionar así. Recuerden que la norma C87 la tenemos desde el 80, se hizo desde el 84 y se aprobó el 87. Se lo subió a un rango superior, creo que en la época de Víctor de Paz, ¿qué se llama el churrasco? ¿Qué se llama el churrasco? ¿El de Tarija? Ah, Jaime Paz Zamora. ¿Ven? Él es el que lo subió a un rango superior. Y luego se hicieron varios intentos, ¿sí? Varios intentos de actualizarla. Y lo que se quería buscar en esos intentos era subirlo a la EHE española. Pero en Santa Cruz vino la iniciativa de hacerlo con la norma americana, ¿sí? Entonces, tiene un proceso, tiene historias, todo tiene historias por detrás, pero a este punto hemos llegado. Entonces, en esta 2023, el espectro que nosotros estamos viendo de respuesta ha sido ajustado favorablemente, vamos a decir así, a los edificios grandes para que las cargas sean un poquito más chiquitas, más pequeñas. Luego estamos utilizando el mismo mapa y es lo que tenemos. Voy a usar las palabras célebres, lo que exponen la norma. Es lo que tenemos, es lo que hay. ¿Sí? Entonces, es muy parecida a la 2020, tiene sus parecidos hasta este punto que estamos viendo, ¿cierto? Lo único que va a variar entonces es el 1.25, que sería el espectro de respuesta. Todo el mapa y todos los demás tienen el mismo principio. Ahora, si nosotros vamos a ver de dónde ya sale específicamente el espectro,
veremos que dijimos que el factor principal, los factores que entran en este espectro que estamos viendo acá es la aceleración SO que sale del mapa, que ya dijimos que fue criticado, y también del FA, ¿sí? FA y el FB. El SO es la aceleración que sale del mapa. El FA va a salir de estas tablas que también han tenido retoques, ¿sí? Que han tenido retoques en esta norma. No me he fijado cuánto han cambiado, pero uno de los que lo ha hecho me dijo, sí, trabajamos acá, nos falta datos, porque estos valores FA y FB son resultado de mediciones de sismos que se han hecho en Estados Unidos y estos parámetros de esas mediciones que se dan, sí, son complejos, son con equipos muy, muy sensibles y por lo tanto, vamos a decir, muy tecnológicos y es decir, caros. Sí, CARS. Entonces, estos datos de FA y FB sí se han hecho. Técnicamente me dijeron, lo movimos porque teníamos que moverlo. O sea, teníamos que echarle mano un poquito y lo manoseamos un poquito y ahí se tocó. ¿Sí? Justificativo no me dijeron. Me dijeron que no tenemos datos, entonces se hizo lo que se pudo. Bueno, belleza. Pero es lo que está ahí. Ahora, ¿de qué depende FA y FB, dijimos? De la aceleración del mapa que sacamos acá y también del tipo de suelo. Entonces, en el tipo de suelo, ¿sí? En el tipo de suelo ya un poquito está mejor detallado, pero ya se entendía bien en la otra norma. Lo bueno es que tenemos tipos de suelos, miren, del 0 al 5, son 6 tipos de suelo. El parámetro con el que nosotros necesariamente tenemos que clasificarlo y lo más adecuado sería con el BS30, ¿ven? Ahora ya no dice BS, ahora dice BS30. ¿Por qué dice que es BS30? Porque es para los 30 primeros metros por debajo de la cimentación. Aquí ya exige que se hagan los 30 metros, ¿no? Por eso dice BS30. Ahora también se lo considera con el número de golpes del SPT. ¿Ven? Con el N60. Y también con el tema de la cohesión. Ahora, no tenemos estos datos, ¿sí? Y la cohesión, hacer el de la veleta y compañía en situ, no tenemos. Entonces, la información con la que nosotros vamos a clasificar nuestro suelo es con el número de golpes, el N60. Y ustedes van a ser vivos y se van a dar cuenta que alguna de sus compañeras va a decir, pero ingeniero, ¿y cómo clasificamos el S0 y el S1 si ya no hay valores de referencia del N60, del número de golpes? Ahí nos fregamos, ¿sí? Ahí nos fregamos. ¿Y dónde nos fregaríamos con eso? En suelos muy resistentes, ¿no? ¿Dónde nos vamos a pillar eso? Posiblemente en Cochabamba, más que seguro en Potosí, en Oruro, en La Paz, ¿no? En La Paz especialmente, ahí tenemos que ver cuánto es el número de golpes que va a dar, nos va a rechazar, ¿no? Va a haber rechazo, por eso vemos en el SPT. Entonces, ¿cómo llegaremos a ver si es S1 o S2? Está complicado, ¿ven? Y además el BS30, ¿cómo hacemos? Si el suelo es muy duro, ¿se puede obtener ese? Sí, se puede obtener, se puede perforar con equipo especial, colocar los equipos en diferentes pozos, ¿sí? Y con un sistema que tienen los petroleros poder determinar cuánto es el BS30, ¿no? Pero eso tiene un costo alto. ¿Existen los equipos en Bolivia? Sí, existen los equipos en Bolivia. Pero o sea, para una construcción civil es muy poco probable que se invierta para obtener estos parámetros, ¿no? Tiene que ser una estructura muy, pero muy importante, como un reactor nuclear, un hospital de cuarto nivel. Alguien dice que el reactor nuclear en La Paz, en el Alto, se está construyendo, pero están a cargo los rusos. En Santa Cruz nosotros tenemos dos aceleradores de partículas aquí yendo a Cotoca, en el hospital de cuarto nivel, que es chiquitito. Uno piensa que el de tercer nivel es gigante, el de cuarto nivel debe ser más grande. En realidad, el de cuarto nivel es más pequeño porque solo hay una especialización, ¿sí?
Entonces, el hospital que está sobre la avenida del Montecristo es el hospital de cuarto nivel que tiene dos aceleradores de partículas, ¿sí? Dos aceleradores de partículas. Entonces, ahí se requiere que la estructura sea sismo resistente, por lo tanto, es muy serio el diseño de ese proyecto, diremos que han hecho ese análisis, ¿no? Y que se ha invertido en el desarrollo para obtener estos parámetros y así poder garantizar un diseño adecuado. Otro, por ejemplo, que necesitamos serían las plataformas para las antenas del satélite. Saben que el satélite sigue funcionando, ¿sí? La mayoría de los canales que nosotros vemos de televisión a nivel nacional utilizan el bendito satélite que se envió. Ahora, ese satélite no trabaja solito, necesita de cuatro estaciones que reciban la señal. Esas estaciones, por ejemplo, una está en La Guardia, donde su fundación tiene que ser muy, muy estudiada, ¿no? Yo he estudiado esas cosas, ¿ya? Para radares militares, ¿no? Ese es un radar, el del satélite es un radar también sofisticado, esa es una antena sofisticada, ah, que tiene que tener unas relaciones en las cimentaciones de frecuencia natural y demás, ¿sí? Tiene que ser sismo resistente, por lo tanto estamos hablando que esa cosa controla un equipo que está en el espacio de millones. Y ese equipo que está en la guardia, que es la antena, también cuesta millones. Entonces ahí sí tendríamos que haber invertido correctamente. ¿Qué se hizo ahí? Se hizo una placa sencilla con un SPT normal. Y cuando llegaron los chinos para instalar la antena, dijeron, ¿dónde está el cálculo? ¿Por qué se hizo así? Y era un sálvese quien pueda. Si se ha hecho aquí en Santa Cruz así, con ingenieros de Santa Cruz así, creo que él mismo está encargado de las otras tres estaciones, ¿no? Que están distribuidas. Aquí yo los conozco porque fue un sálvese quien pueda y empezaron a buscar quién podía darle una justificación a los chinos, ¿no? O sea, o sea, técnicamente buscaban, vos andá, te pago, hacete retear, explicar cómo podás hacerte retear, pero yo no des mi nombre. Tú di que lo has hecho. Esa forma en ese tiempo era, un amigo le ofrecieron, yo estaba ahí, y a mí no me ofrecieron porque ya estaba con la cara, con la jeta larga, ¿no? Pero de esa forma, ¿ven? Entonces, el Estado tiende a ser irregular. Si se licita y llegan empresas del exterior, sí tienden a hacer lo correcto, pero tienen que hacer un rediseño. Entonces, aquí estamos viendo que por el número de golpes que normalmente nosotros hacemos, que es el rojo, vamos a tener un límite. Ustedes dirán, ah, en Santa Cruz no llegamos a más de 50. Abajo es bastante resistente. Entonces, lo que se busca, por ejemplo, en Santa Cruz es que clasifican aquí, miren, aquí. Entre 4 y 3 clasificar, tendiendo a que sea 3 porque se comprende que el suelo más abajo sí tiene el número de golpes y es una discusión, pero sí se puede demostrar con el perfil y el estudio del SPT que el número de golpes va a estar entre 15 y 50, puede ser un suelo 3. Lo normal que por flojo nosotros siempre digamos Santa Cruz es un suelo malo y sea un suelo 4. ¿Por qué estamos viendo esto de acá? Porque realmente no hacemos, ¿sí? No hacemos los 30 metros, hacemos 20 metros de todo, incluido el subsuelo, que no lo vamos a usar, pero esa es la mecánica que tenemos en el estudio de los suelos. Hacer máximo hasta 20, 25 metros, no importando la altura del edificio, ¿ya? Entonces es poco probable que nosotros hagamos un análisis para los 30 metros, pero sí utilizamos estas formulaciones en función del número de golpes, sí utilizamos estas. ¿Sí? Esa es la que nosotros usamos. Donde está N es el número N es el número de estratos, DI es el espesor del estrato I. Entonces está en función de del espesor sobre el otro espesor sobre el número de golpes. ¿Sí? Se hace la relación, la sumatoria. Entonces, de esa forma nosotros trabajamos. Ahora, ¿qué tipo de suelos tenemos? Como dijimos, el S4 es suelo blando, el de Santa Cruz. Suelo rígido sería también Santa Cruz, pero si nosotros nos ponemos serios y hacemos el cálculo
aquí la formulita. Puede ser que estemos en 3 y puede ser que estemos en 4. Normalmente, viendo los ensayos, en Santa Cruz tiende a estar acá, ¿sí? En la mayoría de los lugares, no en todos, ¿sí? No en todos. Hay lugares en Santa Cruz que son horribles, 1,5 metros, 1,20 metros de cascote, 9 metros de lodo y debajo de eso arcilla. Hay lugares. ¿Qué lugares así? La universidad, donde está el centro de posgrado, ¿sí? Donde antes era Inegas, en la Bush, al frente, 20 metros, es 1 metro de cascote, de 7 a 9 metros de lodo y de ahí para abajo es arcilla. La misma universidad es un Curichi y tiene esas características que son malas, ¿no? El Siete Calles es horrible, ¿no? El zoológico, en la avenida que se llama La Radialesa, ahí también es horrible. Ya arribita en la lomita es buenísimo el terreno. Entonces tiene variabilidad, pero en la mayoría de los casos en profundidad va mejorando bastante la tensión del suelo y posiblemente estemos en un suelo 3. ¿Ya? Pero eso lo pueden justificar con lo que nosotros estamos viendo. Entonces, confeccionar el espectro es bastante sencillo. Pueden ustedes interpolar. ¿Cómo va a ser el trabajo que yo les voy a dar? Les voy a, en función de su número de registro, de los tres, dos impar es impar, dos pares es par. O sea, la mayoría va a mandar. ¿Sí? ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Les dirá la ciudad, buscarán cuánto es la aceleración, porque ahora hay tablas donde están los pueblos con sus aceleraciones, ¿no? Sacan su aceleración, ahí va a decir qué tipo de suelo es, tienen que entrar a FA y FB, determinar los valores y con eso ya ustedes pueden confeccionar su espectro de respuesta. ¿Ven? No, no está difícil. Todos son datos conocidos. Ahora, como dijimos, que con la información que se les diga localidad y tipo de suelo, automáticamente ustedes pueden confeccionar el espectro, que en este caso es este que estamos marcando con el color azul. Este. ¿Ven? Entonces, a este espectro es el espectro elástico inicial, ¿sí? Inicial, ya es inicial. Ahora, realmente nosotros no vamos a trabajar con este. Este es el arranque. A este azul le vamos a aplicar R, que sería la respuesta de la estructura. Y la respuesta a la estructura, por ejemplo, en este caso, R aquí es 8. ¿Sí? 8. Es decir, que el azul, que es el inicial, el elástico inicial, el espectro elástico de respuesta de la estructura inicial, ¿sí? Lo vamos a dividir entre R y vamos a tener como resultado este espectro ya de diseño, que toma en cuenta la respuesta, ¿sí? Que toma en cuenta la respuesta. ¿Se está entendiendo hasta ahí? ¿Sí? Ahora, lo que ustedes tienen que preguntarse, ¿cómo determinó la respuesta? R. ¿De dónde sale R igual a 8? ¿Sí? Porque estamos viendo que el azul lo puedo calcular con solamente saber el tipo de suelo y el lugar donde lo voy a, la aceleración del lugar, ya hago el azul. No pasa nada, ya es datos conocidos. Y si lo quiero trabajar ya con el de diseño, que es el reducido entre la respuesta, y en este ejemplo que estoy colocando es 8, ¿de dónde sale el 8? Para antes de definir la respuesta, yo tengo que hacer la categorización, la categorización de diseño sismorresistente. Entonces, esta categorización está en función de qué está. Primero, tenemos que establecer tenemos que asumir, ¿sí? Tenemos que asumir qué tipo de edificio yo tengo. Porque recuerden, fíjense, voy a marcar con azul este que tengo acá. Va, con azul dije. Azul, aquí está. Ahí está. ¿Sí? El azul. El azul es para edificios con periodos cortos, FA.
Y el verde que voy a marcar, que es la tabla 7, es para los FB, son para edificios que tengan frecuencias altas, igual o mayor a un segundo, ¿sí? ¿Cómo yo sé si es corto o largo? ¿Cómo yo sé que si es FA o FB? Obviamente para sacar el espectro sencillo, tenemos que sacar los dos, porque el espectro de respuesta cubre todas las posibilidades de movimiento de una estructura para diferentes modos de vibración, ¿sí? Si son cortos, si son altos, ahí está, en ese espectro que acabamos de ver hace un momento. Eso sería. Ahora, el problema es que si yo les doy un ejemplo, un proyecto, ustedes tienen que asumir, ¿sí? Tienen que asumir. Ahora, si yo les doy dos pisitos, una casita de dos plantas, ¿qué es? ¿Es tabla 6 o tabla 7? ¿Es corto o largo? ¿Es FA, que sería de frecuencia corta, o FB de frecuencia larga? ¿Qué creen ustedes que tiene que dar ahí? Si yo tengo dos pisitos, ¿cuál de esas tablas tengo que usar? ¿La azul o la verde? FA, dice su compañero ahí. Sí, es FA porque es pequeñito, ¿cierto? Por lo tanto, su frecuencia de vibración, su periodo de vibración va a ser menor a un segundo. Ahora, si yo les doy 15 pisos de alto, ¿cuál va a ser? ¿FA o FB? Ahora todos van a decir es FB, ¿cierto? Es FB. ¿Por qué? Porque es un edificio 15 pisos donde seguramente su periodo va a ser por encima de un segundo. Entonces, se dan cuenta que en función de las características de su estructura, ustedes tienen que decir si es probablemente con periodo corto o probablemente con periodo largo. Ahora, alguien me dirá, pero podemos utilizar el periodo fundamental, el F fundamental, que viene con una formulita, ¿cierto? Que nos va a dar un parámetro de arranque. A no tener nada, si alguien me dice, pero esas formulitas simplemente toman en cuenta el número de pisos y la tipología de si es de hormigón o metal. Entonces es grosera la ecuación. Sí, pero nos da un parámetro de partida a no tener nada, ¿cierto? Claro que los ejemplos que yo le estoy dando son muy fáciles. Decirle dos pisos es FA. Si le digo 15 pisos es FB, belleza. Y si le digo tiene 5 pisos, ¿cuál creen que va a ser? ¿El 7 o el 6? Si tiene 5 pisos. Cuando nosotros estamos hablando entre 5 hasta 8 pisos, se pone ahí, ¿sí? Se complica porque posiblemente esté entre la tabla 6 y la tabla 7. Pero si yo defino muros de cortante, un sistema de muros, voy a poder reducirlo a menos de un segundo, entonces me voy a ir a la tabla 6. Pero meterle muros a un edificio de 6 pisos lo va a hacer caro posiblemente. Entonces ahí tenemos también un conflicto. ¿Cuán, ¿Cuánta ductilidad le vamos a dar a la estructura para que sea económicamente viable? Y aquí viene este tema de la clasificación. ¿Qué es lo que busca la clasificación? Definir los criterios de la categorización de diseño sismo resistente. Con este criterio vamos nosotros a ver qué sistema estructural vamos a utilizar, ¿sí? Entonces, si es A, por ejemplo, en categoría ya sea la azul o la roja, la tabla de corta o larga, ¿sí? Si es A, no necesita diseñarse con sismo, o sea, no nos interesa porque es muy pequeño. Si es B, habrá unas condiciones que yo debo cumplir con un modelo que puedo aplicar. Como es B, es pequeño, seguramente ser pórticos, columnas, vigas y losas. Si es C y D, posiblemente esté combinando, puede ser que lo haga con muros y puede ser que lo haga mixto, es decir, un sistema dual, ¿no? Yo puedo decir que mejor es directamente puros muros, ¿sí? En C podemos estar trabajando dual, ¿sí? No, no hay mucho problema. En D sí tendríamos que estar viendo con puros muros, pero eso también va a depender si es alto o es pequeño, ¿sí? Si es alto o pequeño. Para esa incógnita que es complicado definirlo, vamos a hacer referencia a una tesis de maestría de una española.
¿sí? Ahora, para hacerlo sencillo, lo que nosotros vamos a hacer es sacar un parámetro del periodo fundamental de la estructura con una sencilla formulita y ya vamos a poder decir, ¿está en 6 o está en 7? ¿Listo? ¿Está en 6 o está en 7? Ahora, pónganse al caso que aquí yo he puesto ejemplos ya, ¿sí? Ya puse ejemplos. Ahora, en estos ejemplos vamos a darnos cuenta de que el valor que estoy utilizando es de aceleración, es para Santa Cruz. ¿Ven? Para Santa Cruz. Aquí lo mismo estoy utilizando para Santa Cruz, 0,20, ¿no? 20%. Si nosotros nos toca hacer en algo, estructuras del Estado son pequeñas, ¿cierto? Los hospitales son de 2 pisos, de 4 pisos, los ministerios son de 4 pisos. En La Paz sí se ve el que se llama edificios altos porque los terrenos son muy caros y son pequeñitos. Acá en Santa Cruz nosotros vamos a tener algo del Estado, normalmente es 2 plantas, 3 plantas. ¿Sí? Máximo 5 plantas, como puede ser la nueva construcción que se llama, de la fiscalía que lo quemaron, podría ser la nueva estación de policía, policía departamental de bomberos, que eso ya está también en diseño, podría ser el traslado del comando, que también hay un proyecto para eso, ya el del segundo anillo quedó muy chico, tiene que hacerse uno más grande, pero si nos vamos a lo que estamos viendo ya ahí, la fiscalía tiene como 4 pisos, el comando tiene como 5 pisos, 6 pisitos. Entonces, normalmente es algo pequeño. Por lo tanto, del Estado, que es importancia 1, 2, 3, porque la importancia sigue estando como la 2020, ¿no? Entonces, 1, 2, 3, uno es depósitos técnicamente poco importante. Dos sería lo que nosotros tenemos de edificios de departamentos. Y tres sería aquellos lugares donde hay concentraciones de personas, que son escuelas, universidades, cines, ¿no? Estadios, el tipo 3. Y el tipo 4 es prioridad nacional, que serían estructuras del Estado que deben sobrevivir después del evento para que el Estado siga ejerciéndose. Bueno. Ahora, en este caso del 6, notarán que yo estoy adoptando el 4 porque va a tender a ser del Estado. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Tengo que multiplicar el FA, que es para un suelo 4 blando, ¿sí? He obtenido para FA con suelo de tipo 4 y una aceleración del 20%, he obtenido 1,3. 1,3 por 0,20 me sale 0,26. Con este parámetro de 0,26, este de acá, miren, que se relaciona con este, eso es lo que me pide, ¿ven? Eso es lo que me pide. Entonces lo que tengo que hacer es buscar acá este intervalo, 0,6, o sea, 6%. Yo tengo el 26. Entonces, como este es el 6%, no aplica. Tan. Me salto al siguiente, a este. Este está entre el 6,7% y el 13,3%. Yo tengo el 26, tengo el doble. Ah, entonces tampoco va a dar ese intervalo. Me voy a este otro y este está entre el 13,3 y el 20%. Tampoco es ese. ¿Por qué? Porque yo tengo el 26%. Entonces, aquel que es mayor al 26%, ya vengo por acá. Y como mi estructura es de importancia 4 porque es del Estado y de prioridad nacional, el diseño obligatorio, el diseño obligatorio va a ser D, categoría D. ¿Sí? Ahora, sí, yo tengo un edificio normal de departamentos, ¿sí? Aquí estoy sacando cuánto es FB 2,5 por 0,5 por 0,2, 0,5. Entonces, hago el mismo trabajo y voy buscando por intervalos, miren. Tengo 0,5, o sea, 50%. Aquí tengo 5%, no es. Este otro del 5% al 10% tampoco es. Este otro
del 10% al 16% no es. Y aquí tengo superiores al 16%, ese es. ¿Sí? Pero en este caso es de categoría 2 porque es departamentos. Y entonces me da la posibilidad para Santa Cruz de trabajar en dos tipos de categorías. Puede ser C y puede ser D. Lo interesante es que si ustedes se fijan, en los dos últimos intervalos hay dos posibilidades. Puede ser, por ejemplo, arriba, en el primer intervalo es A, cuando son lo normal que nosotros vamos a tener en tipología 1, 2, 3. Puede ser A. El segundo intervalo dice, tiene que ser B. En el tercero va a ser B y C. Y en el último intervalo de la tabla 6 va a ser C y D para 1, 2, 3, ¿no? Y en la tabla 7 fíjense, 1, 2, 3 es A, B, el otro es B, C y C y D. ¿Por qué existe esa posibilidad? Porque nos vamos a dar cuenta que cada uno tiene pros y contras, ¿no? Y hay un estudio como el que citamos de la Máster de España, donde nos dice, ella ha estudiado en función de la ductilidad y en función de la altura del edificio, cuál es el mejor diseño, el más económico y el que pueda garantizar su comportamiento sismo resistente, ¿sí? Ahora, por ejemplo, en este caso que estamos, que puede ser C y D, ¿sí? C y D. Entonces, si es una estructura de 6 pisos, la ingeniera nos va a decir que tiene que tender a ser C. C. Si yo tengo un edificio de 20 y pico pisos y me lo piden sismo resistente, económicamente viable, me va a salir que sea D. D. ¿Por qué? Porque en ese edificio, ya seas con sismo o sin sismo, voy a utilizar muros de cortante. Y al utilizar muros de cortante, yo le estoy dando un grado de ductilidad mayor que el C. Entonces puedo ya reforzar un poco esos elementos del edificio y poder tener una estructura mucho más económica haciéndolo D que haciéndolo C. Pero eso aplica a los edificios, eso vamos a verlo más adelantito. Ahora, ¿qué es lo que nos dice esa categoría A, P, C, D? También existe la categoría E y F, ¿sí? E y F. Pero acá nosotros debemos saber que si la aceleración es por encima del 33%, miren, 33%, ya sea para estructuras normales de 1, 2, 3 o las de prioridad nacional, directamente se vuelven EF. ¿Sí? Entonces, la de diseño civil, vamos a decir así, es E, y la de diseño estatal de prioridad nacional es F. Tiene algunas exigencias casi parecidas a las del D. Entre A, B, C y D, ¿cuál es la más crítica? Y la más exigente es el D. Pero cada una de ellas tiene sus parámetros que deben cumplir. Ahora, estas exigencias que estamos viendo se relacionan ¿con quién? Con la norma de hormigón, ¿sí? Con la norma de hormigón. Entonces, aquí nosotros tenemos la norma de hormigón. En este caso, vamos a escribirla, porque aquí no le puse, ¿no? ¿Sí? Esta es la NB 1225001 guión, ¿sí? ¿Dónde está? Guión 2020. 2020. Ahora, esta está basada ¿en qué? En la ACI 318-2014. Ahora, esta norma, dijimos, ¿sí? Estas, la norma de hormigón boliviana 2000, la 5001, pero la versión 2020, está basada en la ACI 318-2014. Esta ACI 2014, la ACI 318-2014, ha llevado, ¿sí? Me escuchan, ¿cierto? Porque me salió un mensaje que le suba el volumen. A ver, confírmenme si se escucha bien Sí, se escucha, ingeniero. a través del chat.
A ver si me pueden escuchar y me confirman. ¿Se escucha bien, ingeniero? ¿Sí? Bien, ya. Esta ACI 318-2014 ha tenido un cambio, se ha reestructurado. A partir de ese momento, ¿cuál es el cambio? ¿Por qué ha cambiado esto? Es porque hay un fenómeno a nivel mundial en que la gente no quiere estudiar ciencias exactas. ¿No? Entonces, esto pasó ya en Europa, comenzó en Europa. Los libros de textos empezaron a ser mucho más didácticos, con las fórmulas mejor explicadas, dividido por, son más didácticas, ¿no? Las normas también pasaron a ser de esa manera. Los americanos ya tenían esa experiencia con los famosos libros para tontos, for dummies. Son buenísimos esos libros. Para nosotros, en Estados Unidos lo manejan de esa manera. O sea, no le dicen, aquí en Bolivia le diremos libros de educación a distancia, sería el nombre correcto. En Estados Unidos le dicen for dummies, para tontos. ¿Sí? Pero en realidad no es para tontos, sino son libros a distancia donde ustedes tienen todo explicado y no necesitan de un docente. Ahí está. Si quieren estudiar desde su casa, que eso es una costumbre que ellos tienen allá, sí, pueden estudiarlo solo con los libros, ¿ya? Entonces, esos libros ya existían, pero las normas no se dejaban tocar por ese sistema. Actualmente, en la 2014, hubo el cambio, se reestructuró y actualmente diríamos que en la 2025 que ha salido la ACI, súper, súper didáctica con dibujos a colores, cosas que del 2019 ya viene a hacer esto, pero la 2025 se llevó el campeonato, ¿no? Entonces es más entendible técnicamente. ¿Y por qué decimos que es más entendible? ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, antes este era el capítulo 21, si no me equivoco, ahora es el capítulo 18 en la norma. Y lo interesante es que tiene esta tablita de resumen. Ya en la norma del 2017, la nuestra, que estaba en base a la ACI 2005, ya estaba todos estos controles, sí, pero estaba en un texto que ustedes tenían que estudiarlo, leerlo varias veces para entenderlo y buscar los artículos. En cambio, acá, los americanos lo que hicieron fue colocar una tabla resumen que hace que sea mucho, mucho más fácil entenderle, porque ese ha sido el principio del ajuste que se hizo en el 2014. Ahora, si nosotros vamos a decir, fíjense acá, ¿dónde? Para no estar colocando nada de esto y que se me esté saturando todo, miren, vamos a hacer lo siguiente. Voy a agarrar y le voy a decir que quiero una categoría A, esa. Esa categoría A es esta. ¿Qué hay que hacer en el diseño sismo resistente si me sale categoría A? Nada. No se hace un diseño sismo resistente, no se exige nada, ninguna especificación dentro del capítulo 18. Es decir, que todo lo que está en la norma se tiene que hacer, menos el capítulo de diseño sismo resistente. ¿Por qué? Porque la categoría A no requiere un diseño sismo resistente. ¿Sí? Ahora, si yo le digo categoría B, esta. Es indiferente si es la tabla de arriba o es la tabla de abajo. Simplemente son la misma B. ¿Sí? Entonces, la categoría B, vamos a darnos cuenta que la exigencia es la 18.3, este de acá. Elementos de pórtico. ¿Sí? Elementos de pórtico. Ahora, el 18.3, si me fijo, noten ustedes eso. Dice pórticos ordinarios resistentes a momento. Pórticos ordinarios resistentes a momento. Bien, es la única condición que debe cumplir. Entonces, cuando yo voy a la norma de hormigón y busco el 18.3, me va a decir que debe cumplir las vigas, que debe cumplir las columnas, que debe cumplir los otros elementos que hace un sistema de pórticos. Y un sistema de pórticos, ¿qué es lo que trae? Columnas, vigas y losas, que es lo básico que trae.
¿sí? Ahora, si por acá me dicen, de acuerdo a mi clasificación, me dice que debo hacer C, ¿sí? Categoría C. Entonces la categoría C viene a ser esta, esta. Esa es la categoría C. Donde me dice que en elementos de pórtico es el 18.4. El 18.4 lo tengo acá, que dice pórticos intermedios resistentes a momentos. Entonces, ahí ya va a tener mayores exigencias a las vigas, a las columnas y a las losas que el 18.3. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el 18.3 son ordinarios. El 18.4 es intermedio. ¿Y qué implica que sea ordinario e intermedio? Al ser más exigente sus armados, e inclusive puede tener alguna relación de sección mínima o una relación base-altura en vigas o en columnas, ¿sí? Va a tener una mejor respuesta, R. Es decir, que R puede ser para los verdes que ve, puede ser 3. Y para los C, que son los naranjas, puede ser 5. Pero hay varios sistemas que se aplican en pórticos intermedios resistentes a momentos. También existe, por ejemplo, muros estructurales prefabricados, miren, que está en el 18.5, ¿no? Y aquí tenemos también, si se va a usar prefabricados, tenemos muros estructurales intermedios de hormigón prefabricado. Y también tengo el 18.2.3, que sería la forma general que debe hacerse el estudio. Ahora, ¿qué más de exigencia tenemos? No, es solamente eso. Recuerden que vamos a hacer B, C y D. Y ustedes ya se dan cuenta por qué estoy explicando esto, porque vamos a hacer un ejemplo en B, vamos a hacer un ejemplo en D, en C y en D, y vamos a revisar qué es lo que exige. ¿Sí? ¿Qué es lo que exige? Que eso se trata su proyecto. Ahora, si me voy a la más crítica, que viene a ser la D, esa, la D, fíjense que ahí está exigencia en D, E, F. ¿Ven? Yo les dije D, E, F son parecidos. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las exigencias en D? Es un rosario de exigencias que tiene el D. El D, por ejemplo, son vigas de pórticos especiales resistentes a momentos. Se dan cuenta que ya habla de vigas, ni siquiera da algo general de decir pórticos. Ya no dice pórticos, porque pórticos incluía vigas, columnas, losas, todas las cosas que intervienen en un sistema de pórticos. En cambio acá, como la categoría D es la más resistente, la más exigente y la que mejor respuesta me va a dar, es decir, que puede ser un 7, puede ser un 6,5, puede ser un 7, puede ser un 8 de respuesta. Ese 8 que hemos visto que lo reduce 8 veces el espectro, su valor, ¿sí? Vigas debe tener un control de secciones mínimas, relaciones base-altura, armados con densificación de armaduras en algunas distancias cerca de los apoyos, las distancias de los empalmes, un montón de cosas que debe cumplir las vigas, ¿no? Por eso tiene un punto especial. El 18.7 son columnas de pórticos especiales. Es decir, que las columnas también tendrán unas secciones mínimas, una relación base-altura que debe cumplir, debe tener armados específicos, cuantías mínimas, cuantías máximas. ¿Ven? Hay un montón de cosas que debe cumplir solo las columnas para que éstas sean especiales y puedan cumplir la condición de categorización de diseño sismorresistente D. También tenemos algo especial que se exige en esta categoría, que se llama nudos en pórticos especiales resistentes a momentos. Esa condición es bien complicada, ¿sí? Es para llorar esa condición. Por esa razón, muchos, cuando les toca hacer D, no trabajan con columnas, directamente trabajan con muros, ¿sí? Con muros. Ahora, el 18.9. Esto que estoy marcando es la norma de hormigón que se relaciona con la norma de sismo. ¿Ven cómo ya van de la mano ambos? Lo bueno que en esta versión 2020 de la norma dijimos que hay una tabla resumen que es la que nosotros estamos pintando de colores en este momento. Pórticos especiales resistentes a momentos construidos con hormigón prefabricado. Fíjense que también se exige la 810. ¿Ven? Aquí está de la 8.5 hasta la 8.11, la 8.12, 8.13, 18.13,
1814, 1822. Entonces, la 18 de 10 es muros estructurales especiales que técnicamente, sí, técnicamente son los muros de cortante, que existe también una relación de esbeltez, un largo, sí, que se debe manejar con los espesores, el largo del muro, el alto del muro y los espesores. Hay unas relaciones que deben tener secciones, armaduras mínimas, cuantías mínimas, ¿sí? Diámetros mínimos a utilizar, máximas separaciones de las armaduras longitudinales, las armaduras horizontales, todo eso está aquí en muros en 1810. Y tenemos el 1811, ¿sí? El 1811, que son los muros estructurales construidos con hormigón armado prefabricado. Entonces, aquí estamos viendo cómo la categorización de diseño sismo resistente que está en la norma 2023 de sismo se relaciona directamente con esas categorías, se relaciona directamente a las exigencias que va a utilizarse en el hormigón armado con la norma correspondiente, que sería la 5001 versión 2020, ¿no? Donde nosotros tenemos que cumplir estos puntos que nos exige ya la norma de hormigón en función del sistema que yo adopte, ¿sí? Que yo adopte. Porque recuerden, miren, tenemos el verde que es ordinario, pórticos, el naranja que serían pórticos intermedios y también tengo pórticos especiales. Entonces tengo B que sería ordinario, C que sería intermedio y D que sería especial, ¿no? Y puedo utilizar sistemas de pórticos, sistemas de muros o sistemas duales que mezcla pórticos y muros, ¿no? Cada uno con exigencias que debe cumplir los elementos. ¿Sí? ¿Preguntas hasta acá? ¿Ninguno? Bien. Ahora, nosotros vamos a darnos cuenta que ese naranja, ¿sí? Ese naranja no es solamente que se reduzca. ¿Por qué? Porque a ese espectro naranja, esto realmente es el resultado. El IE viene a ser el factor de importancia que mayora un poquito. ¿Ven? No es que directamente lo reducen 8. El factor de importancia, por ejemplo, para nosotros que va a ser tipo 2 que sea departamento, es 1. Entonces no va a incrementar, directamente reduce, ¿no? Porque 1 por la aceleración 0,20 va a ser 0,20. Pero si nosotros tenemos un centro comercial, será por 30% más, ¿no? 1,3 por 0,20. Entre R, que dependerá si es B, C o D. Entonces, este que voy a marcar acá, este, depende de la categorización de diseño sismo resistente de mínimo cumplimiento y depende del sistema que yo adopte, el sistema estructural que yo adopte y que cumpla y que me dé esa respuesta. Entonces, no es tan sencillo, ¿ven? No es simplemente decir, yo agarro muros y directamente es 8. No, hay condiciones. Y además, no puedo ir en Tarija a decir, lo voy a hacer todo con muros. En Tarija no vale la pena, ¿sí? Eh, que yo esté en Trinidad y le voy a hacer en categoría D, tampoco vale la pena. Si me dice, vamos a hacer en categoría C, tampoco vale la pena. Tenemos que hacer la que corresponda, ¿sí? La que corresponda. En Riberalta o en Trinidad va a ser categoría B, porque no se exige más. Entonces yo no voy a hacer una estructura súper, súper cara, donde un lugar donde no corresponde, ¿no? Pero obviamente que eso está en función de qué? De la categorización, ¿sí? De la categorización. También depende de si es un edificio con frecuencia corta o un edificio con frecuencia alta. Vamos a decir que en Pando, por ejemplo, hay un diplomado que están haciendo de edificios altos, algún pandino que se va a mandar un edificio de 22 pisos súper, súper delgadito, ¿no? Súper delgadito. Entonces, más conveniente no es hacerlo en B, ¿no? Hay que hacerlo en D. ¿Por qué? Porque un edificio alto tiene frecuencias por encima de un segundo y me va a ser mucho más económico hacer uno de D para poder diseñar con sí. ¿Por qué? Porque si lo hago con C, con D, las fuerzas no se van a reducir lo suficiente y
voy a tener un armado más caro. Ahora, volviendo a esto, el factor de importancia va desde 1, 1.3 y 1.5. Y el otro que tenemos acá, esto ya lo conocemos, que es el factor de topografía o pendiente, que viene a ser desde 1 hasta 1.4. Es decir, que estos que voy a marcar acá, estos azules, ¿sí? Estos azules son factores de mayoración. Son factores de mayoración. El de importancia y el de efecto topográfico. Y el R, dijimos, el R técnicamente depende de eso, de nuestra categorización y después de la selección del sistema estructural que yo voy a plantear. Pero, ingeniero, ¿y si la arquitectura no da para poner muro? Complicado, ¿ven? Porque va a depender también de la arquitectura. No es simplemente decir, lo voy a hacer con muro y listo. Si la arquitectura no se deja, voy a tener que hacer uno de pórticos especiales que va a ser más caro. ¿Sí? Que va a ser más caro. Bien, el otro concepto que tiene que entrar sí es el concepto de los mexicanos, ¿sí? De los mexicanos. Aquí vamos a llegar hasta ahí y después vamos a ver qué es el famoso FIT, ¿ah? Que eso ya lo hacemos mañana. Fíjense acá, esto es lo que nosotros tenemos del espectro de respuesta y dijimos que este es el que nos interesaba, el ERE. ¿Y ustedes se acuerdan del ERE de la 2020? Este es de la 2020, donde teníamos un RO, que era una respuesta inicial, y esa respuesta inicial la teníamos que castigar con IA y el factor IP. IA era el factor de irregularidad por altura y el factor IP sería el factor de irregularidad por planta. Estos valores eran 0,65, 0,75, así, ¿no? Y que reducían. Yo di un ejemplo, ¿no? Vamos a tener 7 de respuesta. Recuerdo eso. ¿Dónde está? Aquí está. Entonces, en la anterior norma dije 7 de respuesta. Vamos a tener un factor de irregularidad por altura con piso blando, 0,65. ¡Pam! ¿No? 0,75 dije. 0,75. Chan. A 5.25. Después voy a tener una irregularidad por IP, voy a tener una irregularidad por torsional, por planta, 0,65. ¡Pam! 3,41. Entonces, yo comencé con RO7 y después de aplicarle IA y el factor IP, que sería irregularidad por altura, irregularidad por planta, de 7 bajé a 3.41. Aquí, en la 2023, ya no existe ese criterio. Esto ya no existe, ¿sí? Ya no existe. Entonces, no existe. Pero, ¿desapareció del todo IA y IP? No. Tiene otro concepto que deriva de la normativa de los españoles, de los mexicanos, diría, ¿no? Que tiene una razón, que eso ya se los comento mañana, ¿no? Tiene una explicación de por qué no lo incluyen acá, pero lo incluyen en el control de derivas, con un factor que se llama phi, ¿ya? Ahora, lo interesante que nosotros vemos en esta norma es que vamos a tener, ¿sí? Vamos a tener ya un mejor control. Fíjense que R, tenemos R acá, que sería la respuesta. Esta respuesta no va a tener ningún castigo por IA y IP. No va a tener ningún castigo. Entonces, yo tengo que definir si me tocó una categoría, por ejemplo, a mí me tocó una categoría de diseño sismorresistente C, ¿no? Si a mí me tocó una de C, ¿dónde está en C? ¿Cuál es que puedo utilizar C? Ah, fíjense, aquí está C.
C. Como yo sé que este de acá es C, porque está en la tabla resumen de la norma de hormigón, que nos dice que son pórticos intermedios resistentes a momento, es categoría de diseño sismorresistente C. ¿Cuánto es su respuesta? Su respuesta es 5. Si es que yo voy a hacer un sistema de pórticos. Entonces, basándonos en este tipo de respuesta, yo podría hacer también este de acá, miren, un sistema de entrepisos con vigas planas y puedo utilizar este, miren, entrepisos planos de losas macizas o nervadas bidireccionales con ábacos apoyados en un sistema dual de columnas especiales con o sin capiteles y muros de cortante especiales y vigas planas. Las vigas planas tienen que ser mayor a 40 milímetros, a 400 milímetros, que sería 40 centímetros. ¿Y cuánto va a ser su respuesta? Su respuesta va a ser 5. Ah, igual que C, que el de pórticos. Entonces, no es solamente decir tiene que ser de viga. La gente que se aprende de memoria porque su profesor en la U o el peruano con el que pasaron clase le dijo, tiene que ser columnas, vigas y losa llena armada en dos direcciones, esa persona no le entendió el tema del sí. Porque yo puedo plantear losas casetonadas sin vigas, ¿sí? Sin vigas, pero me pide que tenga muros, que es lo que hacen los brasileros, ¿ven? ¿Sí? Y que hacen los mexicanos, le ponen muros. Y si le voy a poner vigas planas, seguramente ya estamos hablando de un postensado para meterle una viga plana con cables, porque allá se hace con postensado también. En Brasil también se hace así. Entonces, si yo hago ese sistema, puedo llegar a una respuesta igual a 5.5 que se va a cuadrar en mi categoría de diseño sismorresistente C. ¿Sí? C. También puedo, ese no tiene, fíjense que ese no tiene restricción de altura. Este otro tiene restricción de altura, miren. Este de acá dice entre pisos planos, apoyados en vigas planas, con bases mayor a 40 centímetros y columnas, altura máxima hasta 30 metros. Es decir, que yo puedo hacer columnas y losas planas y poder tener una respuesta igual a 4. Obviamente que 4 es menor que 5, ¿cierto? Entonces, ¿puedo estar en el intermedio entre C y D? Posiblemente, pero siempre tengo que estar más cerca del C, porque C es mi valor, mi categoría de diseño sismo resistente. ¿Vieron? Además, como si yo agarro 4, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ah, tendré que cumplir todo lo que me especifica la columna de C en el resumen que tenemos en el capítulo 18 de la norma de hormigón armado. Entonces, aquí estamos viendo, les he hecho escuchar, los de CIP2, les he hecho escuchar cómo el mexicano que ha hecho la norma de sismo y que es así el primer ingeniero de habla hispana que ha sido invitado para ser miembro del comité de la ACI, que hace más de 30 y pico años que ya es del comité y ha sido el primer hispano de habla hispana que ha estado ahí. Él es el que ha desarrollado los métodos de los pórticos virtuales, ¿no? En el tema de las losas casetonadas, antiguísimo, ¿sí? Entonces, él en esa conferencia que da en el Instituto Eduardo Torroja dice que los sistemas planos también sirven, ¿sí? Claro que debe trabajar dentro de su rango de uso, ¿sí? Yo no voy a estar haciendo, pues, ¿qué se llama? En el lugar en Chile no voy a estar haciendo losas planas, ¿cierto? Porque ahí tiembla todos los días. Económicamente no va a ser viable. Tengo que hacer un sistema que tenga una mejor respuesta, porque reducir en 4, la respuesta a tener en 4 en Chile no es negocio. ¿Por qué? Porque allá los sismos son muy frecuentes y de valores altos. Es decir, que yo tengo que hacer un sistema de categoría D donde posiblemente busque tener una respuesta de 8, ¿sí? De 8. Entonces, ¿de qué va a depender entonces la respuesta de mi categorización sísmica de mínimo cumplimiento y del sistema estructural que yo adopte que se acerque a esa categoría y cumpliendo la exigencia del resumen que está en la tabla sencillita en la norma de hormigón? ¿Se entendió hasta acá? ¿Para qué hacemos todo esto? Para poder garantizar
Eso. ¿Cuál eso? Eso. Reducir la fuerza, la aceleración para la obtención de las fuerzas que se van a aplicar a mis sistemas modales con los cuales voy a obtener, ¿sí? Desplazamientos y esfuerzos y en función de eso, de todos los modos de vibración, obtendré mi máxima respuesta. Bien, ya entrar al FIC va a ser difícil que se los termine de explicar, nos faltan 8 minutos. Lo dejaremos hasta acá. Mañana tenemos miércoles, ¿no? Tenemos de 7 a 10, entonces tenemos ahí 3 horas. Ahí sí nos vamos a explayar y ya vamos a empezar a hacer el primer ejercicio en categoría B, completito lo vamos a hacer. Vamos a definir, lo categorizaremos, ¿sí? Vamos a entrar al software, vamos a colocar los elementos y iremos también a la norma para ver cómo se relaciona y qué es lo que hace el software. Por eso usamos el CPCAD, no es porque lo vamos a meter por, ¿cómo se llama? Por obligatorio, es que realmente esta herramienta va a hacer que nosotros podamos entender muy bien cómo se relacionan la norma de sismo con la norma de hormigón y cómo van de la mano ellas para poder garantizar un diseño adecuado. ¿Ya? Entonces lo dejaremos hasta acá. Nos vemos mañana. Buenas noches.